Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mariano Ortiz y vamos a trabajar en este video temas referidos a delitos y a infracciones aduaneras que corresponden a la unidad 23 del programa. Como material de base y soporte tienen un muy buen artículo redactado por un antiguo profesor de esta cátedra, el doctor Raúl Bustos Cara, y como apoyo de esta presentación van a tener un PowerPoint que también encontrarán en la unidad cargado disponible para su estudio. Pasamos ahora al contenido de la clase. Bueno, en esta unidad vamos a trabajar cuestiones relativas a derecho penal e infraccional aduanero. En la presentación PowerPoint y en la clase de hoy no vamos a desarrollar las cuestiones de procedimiento aduanero, salvo algunos puntos muy importantes. El detalle del procedimiento aduanero lo encuentran en el material que les he cargado en el aula virtual. Lo primero es tener en claro qué es el derecho aduanero y cuál es la función. La función de la aduana es, no es recaudar, eso es un accesorio, es una segunda función. La función esencial es el control del tráfico internacional de mercaderías, el efectivo control de las importaciones y exportaciones de mercaderías que se realizan al territorio aduanero. ¿Y esto por qué es importante? Primero recordemos la idea de un territorio aduanero. El territorio aduanero no es todo el ámbito de la República Argentina. El territorio aduanero es un área en la cual yo aplico un régimen uniforme de aranceles y prohibiciones y estímulos a las importaciones y exportaciones. El mar territorial argentino no es parte del territorio aduanero, los ríos de navegación internacional no son parte del territorio aduanero, el interior de las zonas francas no es parte del territorio aduanero. Entonces, es en el territorio aduanero que ya verán que tenemos territorio aduanero general, territorios aduaneros especiales y dentro de eso zonas primarias y secundarias aduaneras. Lo que quiero que tengan claro es que la aduana no está buscando recaudar. Lo que se busca a través de todas estas normas es el control de las mercancías que ingresan y egresan. Porque puede haber una mercancía que no esté sometida a ningún tributo y puede estar prohibida su exportación. Por ejemplo, fósiles de dinosaurios. Puede haber mercancías que no están sometidas a ninguna arancel de importación y está prohibida su importación como estupefacientes. Entonces, lo esencial es el control aduanero. El concepto de mercadería, bueno, el Código Aduanero no da una definición feliz de mercadería. El artículo 9 dice, es todo bien susceptible de ser importado o exportado. Bien, pero no me dice mucho, sobre todo porque cuando vamos a la definición de importación, dice introducción de mercaderías al territorio aduanero. Pero oiga, me dijo que la mercadería es bien susceptible de ser importado. Se dan cuenta que es una definición circular. Es una definición claramente circular. Mercadería son cosas físicas con más algunos bienes asimilados a cosas como por ejemplo la energía eléctrica. Los servicios no entran dentro de este régimen del código aduanero. Los servicios sí son afectados por las normas cambiarias y otras normas, pero no por el régimen del código aduanero. Cuidado.
Importación e exportación, lo que decíamos, la clave es el cruzar una frontera, pero no la frontera del país, estamos hablando de la frontera del territorio aduanero. Una introducción desde una zona franca al territorio aduanero general es una importación. ¿Cuáles son las funciones de la aduana? Repasémoslo rápido. Lo primero y esencial, ejercer el control sobre el tráfico internacional de las mercaderías. Después sí, aplicar las prohibiciones de importación y exportación. Y finalmente, la cuestión tributaria. Liquidar, percibir, fiscalizar los tributos y demás. Es decir, la función esencial, recuerden siempre, es el control del tráfico de la mercadería, para poder aplicar las prohibiciones y para poder aplicar los tributos. Pero podría tener arancel cero una mercancía y ser objeto de contrabando y llevar acompañado de ese hecho la caracterización y definición, ser definido como un delito y merecer una pena. Bueno, lo que veníamos diciendo, está repitiendo la placa. Una cuestión importante, el control se ejerce no solo sobre las mercancías, sino también sobre el medio de transporte en la medida que tuviera una relación directa con este tráfico de las mercancías. A ver, una de las sanciones típicas más habituales del derecho aduanero es el comiso de la mercadería, pero también el comiso del medio transportador en la medida que tenga un vínculo directo con esta operación ilícita de contrabando. Es así, buenas tardes profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Es así que si entra una avioneta con estupefacientes por violando las normas de ingreso de aeronaves, es un contrabando de estupefacientes, la logran detener, la mercancía va a ser destruida, pero además esa avioneta tiene una vinculación directa con la operación de contrabando va a ser sometida a comiso. Y es así que Gendarmería, prácticamente toda su flota es resultado de la comiso de aeronaves de narcotraficantes. Distinto es si, no sé, una persona sube un avión teniendo un sobrecito de cocaína que pensaba utilizar durante el viaje, lo descubren, ese avión comercial de aerolíneas, ¿tenía alguna vinculación con la operación de contrabando que estaba realizando esta persona? ¿O las típicas mulas que llevan estupefacientes de un lado al otro por el mundo? No, no tenía ninguna relación. Distinto es el caso de, por ejemplo, las lanchas rápidas que llevan desde el Caribe a la costa sur de Estados Unidos estupefacientes, los submarinos que los llevan desde México y Colombia, las avionetas que lo traen aquí a Argentina. Insisto, el bien jurídico protegido es, a ver, en todo delito, cuando se configura un delito, una acción típica antijurídico y culpable, y se establece una sanción en la legislación penal, se está buscando proteger algo. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es ese bien jurídico protegido. En el delito de homicidio es fácil, es la vida humana. En el delito de robo de hurto es el derecho de propiedad. En los delitos aduaneros, ¿cuál es? El bien jurídico protegido es la función de control del tráfico internacional de mercaderías.
puesta a cargo de la aduana. Y ya empiezan a ver algo muy distinto a lo que tal vez estén acostumbrados por penal tributario. En penal tributario, el bien jurídico protegido es la integridad del Tesoro Nacional. Es decir, que si no ha habido un perjuicio fiscal, no se configura el delito en los ilícitos tributarios por la ley penal tributaria. Aquí es irrelevante el perjuicio fiscal. Pero estoy tomando mucho líquido, estoy mal de la garganta. El contrabando, fíjense que ya lo vamos a entrar en detalle, pero ¿en qué consiste el contrabando? Una acción dolosa, un ardid, un engaño, por el cual voy a impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las funciones de control aduanero. No me habla de dinero. Todo lo ardido engaño, acción o omisión dolosa que trate de impedir este efectivo control de la aduana sobre el ingreso y egreso de mercaderías. Eso es lo que estamos tratando de proteger con este sistema de normas. Aquí también tiene una definición del Consejo de Cooperación Aduanera que se dan cuenta que va en la misma línea. Es ingresar mercaderías sustrayéndolas al control de la aduana. Es evitar el control de la aduana. Esa es lo que configura la base del delito. Hay ciertas cuestiones constitucionales a las cuales tenemos que prestar atención y que están receptadas en su mayor parte en el Código Aduanero. Pasémoslas rápidamente. Artículos 18 y 19 de la Constitución. No podemos ser, a ver, el 18 ley previa y el 19 el principio de libertad, es decir, si la ley no me lo ordena, me lo prohíbe, no me lo puede exigir un tribunal. Entonces, estos dos principios están claramente receptados en el Código Aduanero y hacen a lo que se llama el debido proceso legal. El Código Aduanero nos ven en el artículo del 894 al 896 y una cuestión muy importante en relación a este artículo 19, no estoy privado de hacer lo que la ley no prohíbe. En materia de infracciones aduaneras, no cabe la incriminación por analogía. Analogía en derecho se refiere a dos casos no son exactamente iguales, pero tienen un parecido que justifica aplicar una norma que fue diseñada para el caso A, aplicársela a B. Porque si bien B no es igual a A, es análogo, es similar. No, aquí no puedo tener incriminación por analogía. Es una cuestión básica de derecho penal y está receptada en el Código Aduanero. Luego, no me pueden juzgar dos veces por el mismo hecho. El artículo 897 dice nadie puede ser condenado sino una sola vez por el mismo hecho previsto. En realidad debería decir no condenado, sino procesado. Procesado. Pero léanlo como procesado cuando dice condenado. La cuestión de la ley más benigna. Atención a esto. Si supongamos que una ley estableciera que utilizar saco gris es delito. Podría ser, ¿por qué no? Eh, se me iniciará un proceso por usar un saco gris y dentro de
un año una nueva ley dijera no es más delito utilizar saco gris. Entonces se aplica la ley más benigna, porque el pueblo ha perdido interés en perseguir esta acción como un delito. No puedo ser juzgado por algo que ya no es considerado delito. Vamos a ver qué importante ha sido esto con la cuestión cambiaria. Luego en la próxima clase, en la próxima reunión que tengamos. Pero atentos a esto. Como el bien jurídico protegido es el efectivo control del servicio aduanero, si una mercancía fuere prohibida al día 1 de enero, ingresa, estando prohibida, ingresa bajo un régimen de por un intento de contrabando. Si el 15 de enero dejare de estar prohibida esa mercancía, lo mismo la mercancía va a ser destruida. Por la última línea de este artículo 899, no surtirá ese efecto lo que modificar el tratamiento aduanero fiscal de la mercadería. Es decir, si tenía un arancel o una prohibición, cuando se cometió el hecho, la mercancía, eso sigue en pie. Eso sigue en pie. Bueno, hay que comparar la totalidad del contenido, artículo 900, y el beneficio de la duda, el artículo 898. En caso de duda, hay que estar a la posición más favorable del imputado. Otros principios que, si bien no están regulados en el código aduanero con un artículo específico, pero que están presentes en todo el sistema penal argentino, son el de juez natural, defensa del juicio, que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, y como decía, también el principio de inocencia. Atentos a esto del principio de inocencia. Soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario. Vamos a ver qué importante puede llegar a ser esto para discutir ciertas cuestiones en las cuales van a haber ciertos delitos que hay en el sistema. Eh, por ejemplo, uno muy famoso es el enriquecimiento ilícito, que muchas discusiones trae, enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, porque ahí pasa una especie de presunción de culpabilidad. Es el funcionario que tiene que salir a demostrar que es inocente, que su dinero ha sido de fuentes legítimas. Tiene él que salir a demostrarlo. Si no lo logra demostrar, va a ser condenado. Aquí vamos a ver en infracciones algunas situaciones que se pueden parecer a eso y que podrían traernos algún ruido desde el punto de vista constitucional. Delito aduanero. A ver, se consideran delitos, artículo 862, los actos o omisiones que se reprimen por transgredir las disposiciones de este código y que pasan a ser detallados en los siguientes artículos, que son el contrabando simple o el agravado. Otro delito son los actos culposos que posibilitan el contrabando, el uso indebido de documentos, la tentativa de contrabando y el encubrimiento de contrabando. Es decir, estos son los delitos que existen. Estos son los delitos. Vamos a ver luego una serie de infracciones y discutir la diferencia entre delitos e infracción. Como anticipo, tradicionalmente se hablaba de que los delitos exigían dolo, un ardido engaño dirigido a la acción criminal, mientras que en las infracciones esto no era necesario. Esta es la posición tradicional, la vamos a discutir a lo largo de la presentación en algunos puntos. El contrabando.
Artículo 863. Fíjense, una pena de 2 a 8 años, lo cual, fíjense, una escala bastante interesante desde este sentido. Si ustedes le ponen menos de 3 años, es prisión en suspenso, salen, ni siquiera alcanzan a pisar por la comisaría ni un día, en definitiva. Si ustedes le ponen 8 años, es prácticamente la misma pena que podrían tener por un homicidio. Entonces, es una escala muy larga desde algo muy pequeñito que es poco, con la práctica procesal y demás, poco menos que un reto fuerte, 2 años en suspenso, más prácticamente nada, y a 8 años, que es casi casi lo mismo que podrían tener por un homicidio. Es decir, el juez tiene una ventana muy grande para elegir la pena que va a aplicar, según las particularidades del caso y del criminal. El que será reprimido con prisión de 2 a 8 años, el que por cualquier acto u omisión, fíjese, acto u omisión, pueden ser cualquiera de las dos, impidiera y dificultar mediante la ley de engaño, decíamos, el adecuado servicio de las funciones del servicio aduanero. El artículo 864 va a tratar ciertos casos específicos que también son considerados contrabando. Es decir, artículos 863 y 864, los dos son eh, contrabando. Ahora, si empezamos a ver el artículo 864, dice, por ejemplo, ingreso por horarios o lugares no autorizados, es decir, cruzo por un paso no autorizado, por el medio del río, a través de un campo y demás, estaría calzando exacto en el artículo 864, inciso A, contrabando. Luego, por ejemplo, si yo a través de documentación y demás disfrazare las características de la operación o de la mercancía para confundir el servicio aduanero, darle un tratamiento fiscal distinto, estaría en el inciso B. Luego, presentar autorizaciones, por ejemplo, una autorización para ingresar armas que es falsa, estaría en el inciso C. Si en el D, fíjense, ocultare, disimulara, sustituyera o desviara mercadería sometido que debe someterse a control aduanero. Por ejemplo, la escondo en un depósito que teóricamente es un depósito aduanero, pero que habilitado, un depósito en fábrica, pero hice un sótano en el cual la voy metiendo a esta y luego la voy mezclando. Eso sería una, un inciso D. Y un inciso E sería, ustedes sabrán que hay ciertos estímulos a las exportaciones, por ejemplo, en el cual el reintegro, el drawback y el reembolso, el reintegro es por tal, en función del valor FOB de la mercancía, me van a, el gobierno, reintegrar, es una devolución total o parcial de impuestos pagados en el interior del territorio aduanero por esta mercancía, fuera del IVA. En principio se trata de una manera de devolver los impuestos directos. Yo simulo una exportación para cobrar los reintegros. Eso fue el famosísimo caso de la mafia del oro durante la década del 90. En su momento, el gobierno norteamericano, la aduana norteamericana, descubrió que Argentina había pasado a ser el mayor exportador de oro del mundo.
¿cómo es eso? Argentina tiene muy poquito oro, no somos Sudáfrica o Rusia. No, eran unos cuantos lingotes de oro, en su momento movidos por Banco Piano, que por supuesto sigue estando, esa piano en Buenos Aires, y que se exportaban, cobraban el reintegro por la exportación, ingresaban a Estados Unidos, salían ilegalmente de Estados Unidos, violaban la aduana norteamericana, ingresaban ilegalmente a la Argentina, contrabando en las dos situaciones. El banco les cambiaba el sello y la numeración del lingote y volvía a ser exportado. Eran unos cuantos lingotes que pasaban como una calecita. Estados Unidos se dio cuenta que le estaban violando sus fronteras permanentemente, inició un proceso, quedó gente detenida en Estados Unidos, por supuesto. Aquí no, el Banco Piano sigue en pie y el fiscal le cortaron la cara, el fiscal le anunció, fue un caso famoso. Eso sería un inciso E, simular para poder cobrar un reintegro. Y respecto, primero, al delito de contrabando y segundo, al juego del artículo 863 y el 864. Primero que nada, a ver, los delitos penal económico, contrabando, los delitos aduaneros, los delitos cambiarios, tienen una tasa de sentencia y de condena bajísima. Es decir, la real probabilidad de que una persona termine en la cárcel por contrabando es muy, muy baja. Ojo, en todos los delitos es baja. El promedio de los delitos es, si usted comete un delito, tiene un 1,3% de probabilidades de llegar a una sentencia y solo un 0,7% de llegar a una sentencia que lo condene, y ahí ver las penas y a ver qué pena le ponen. O sea que hay menos de un 0,7% de probabilidades de que usted reciba alguna sanción. Esos son los delitos en general en la Argentina. Esos son los delitos en general. Y si está grabando esta clase lo estoy diciendo, pero bueno. Esos son los delitos en general. Imagínense en delitos aduaneros que son mucho más complejos, en los cuales los tribunales, tribunales federales, que están dedicados normalmente a otras cosas, no a esto, y no están normalmente ni técnica, ni mente capacitados, ni tampoco muy interesados en estos temas porque no son glamorosos ni ponen en la prensa a los fiscales y cosas así. Entonces, especial atención que la probabilidad de una condena es realmente baja. Es muy difícil que haya condenas. Hay que decirlo muy claramente. Segunda cuestión, también un delito para ser realmente efectiva su persecución necesita que haya una verdadera conciencia social respecto a la necesidad de protección de este bien jurídico, del bien jurídico que el tipo penal está protegiendo. Argentina, si ustedes miran la primera, los cabildantes del 25 de mayo, la primera junta del 25 de mayo, había algunos miembros que eran religiosos, otros militares, y el resto eran contrabandistas o abogados de contrabandistas. Es decir, Argentina era un país de contrabandistas. Nunca ha sido socialmente mal visto el contrabando. Nunca ha tenido un verdadero reproche social el contrabando. En gran medida por barbaridades que ha ido haciendo el gobierno, como prohibiciones de importar. A ver, a mí me pasó
unos años, me acuerdo, ¿quién ha sido mi dentista de niño? Había tenido un problema cardíaco, tenían que ponerle 2 stents y ya 6 meses, y cuando estaban las de JAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, no, no se les autorizaban al laboratorio, y son cosas que valen menos de $100, y no le autorizaban esa importación. Hubo que hablar por teléfono con la secretaria privada de Guillermo Moreno para que se sensibilizara y le autorizara esto, mientras ustedes veían a los funcionarios de gobierno que iban a la Asamblea Anual de Naciones Unidas comprando en la tienda iPhones, la tienda oficial iPhones de última generación, los zapatos elegantes y demás, y para ellos no había ningún problema, pareciera, para importar. Entonces, la gente, frente a prohibiciones de importación sistemáticas que ha habido en el país y que no han sido en la aplicación práctica parejas, eh, la gente se ha acostumbrado al contrabando y se ha acostumbrado a no verlo como un delito, sino como, casi les diría, como un mecanismo de autodefensa contra elementos opresivos y cosas así. Creo que esté bien, pero es así, en el sentimiento colectivo. De ahí que sea todavía más difícil que la gente no denuncie si ve un contrabandista. No denuncie. No colabore activamente con la Administración de Justicia ni con las fuerzas de seguridad. Es decir, que hay, primero, como le digo, del nacimiento de la Argentina misma hasta todo lo que ha venido después, ha ido conformando una sensación de colectiva generalizada, lo suficientemente expandida en la cultura y en el ideario argentino, de que el contrabando no está mal, de que no está mal, pura y simplemente. Eso es primer punto. Segundo punto, hay un juego en este artículo 863 y 864. En realidad, con el artículo 863 nos habría bastado, ¿verdad? El 864 no hace falta, no hace falta, no es necesario. Basta con el 863. El 864 nos va detallando algunas situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Y eso también es una maniobra que a veces se hace en ciertos tribunales. Se inicia la acción penal por algún inciso del 864. Se prueba en juicio que no es por ese inciso del 864. Entonces se dice, bueno, voy por el 863. Ah, no, ya prescribió la causa. Mientras usted estuvo perdiendo 5 años por un inciso del 864 discutiéndolo, que equivocadamente usó ese inciso o deliberadamente lo usó ese inciso, dijo, se llega a una resolución en que no, por supuesto, no corresponde la aplicación de ese inciso del 864, entonces dice, bueno, vamos por el 863, que es el general, que ahí sí cae directamente esta acción, y no, ya prescribió. Entonces, es muy mala idea el 864. Fue que buscó, viendo en las notas de quienes fueron redactores del código, Javier Basaldúa y demás, era clarificar ciertas situaciones, pero en realidad debería haber estado integrado, o no hacer el juego que se hace de iniciar por el 864 esperando que se me caiga.
esperando que ya prescriba la causa cuando vaya al 863. Atentos a esto, atentos a esto. Eh, Otras situaciones las tienen más detalladas en el material escrito por el doctor Raúl Bustos Cara, que es uno de los mejores funcionarios que ha tenido la aduana y un verdadero especialista en penal aduanero. Son el contrabando agravado, el 866 les sube las penas cuando se trata de estupefacientes. El 868 es un delito, fíjense, todos exigen dolo, una acción dirigida a la comisión del crimen. El 868 no, es una acción culposa que solo puede ser cometida por funcionarios aduaneros. Fui negligente, fui inepto en el cumplimiento de mis funciones o en el diseño de un procedimiento y eso posibilitó, facilitó el contrabando, el 868. El 871 es la tentativa de contrabando, lleva la misma sanción que el contrabando. Es decir, si usted cruza, no, perdón, no, ahí, cruza y por un paso no autorizado, un horario no autorizado, con un adido engaño, como si es, intenta cruzar y es detenido, lleva la misma pena. Y el 874 se refiere al encubrimiento de contrabando. Hice un artículo que les pido luego presten atención porque eh, hay muchas situaciones en las cuales tener mercancías, cuidándolas, protegiéndolas por un acuerdo posterior con a la comisión de contrabando con el contrabandista. La pregunta es, si yo sé que esta mercancía es ilegal y la adquiero y yo sé que es contrabandeada, ¿estoy haciendo un encubrimiento de contrabando? En Europa es perfectamente claro que sí. En Argentina, la posición mayoritaria en la que yo me incluyo también, también. Y ahora vamos a lo que sí va a ser parte de su vida y son las infracciones. Las infracciones, a ver, una primera cuestión. Cuando se habla de delitos e infracciones, estamos normalmente hablando de dos ámbitos jurisdiccionales distintos. Uno que es la justicia penal en los delitos y el poder administrador en las infracciones. En los delitos hay, simplificando, una violación a algún derecho humano o a la existencia del Estado o de sus funciones esenciales, mientras que en las infracciones hay una falta al deber de colaboración con la gestión administrativa. Eh, no sé, no prender las luces en el automóvil. ¿Viola un derecho humano? No, no es un delito, es una infracción, porque para que estemos mejor organizados y nos veamos en los carriles y tengamos menos accidentes, el gobierno decidió, bueno, prendamos las luces, como decidió, circulemos por la derecha y otros países dijeron circulemos por la izquierda. Y lo que hay es una infracción, se comprende, no un delito. Acá la
distinción entre infracciones y delitos ha estado tradicionalmente basada en que los delitos exigen dolo, ese ardid de engaño dirigido a la comisión del crimen, mientras que las infracciones, decíamos cuando yo era joven y delgado como ustedes, decíamos, mmm, la responsabilidad, no hace falta dolo, no hace falta culpa, son objetivas. Basta con que se cometan, son formales. Basta con que, veamos, haya una diferencia entre lo declarado y lo que está en el formulario y lo real, con eso ya se configuró la infracción y listo, pague la multa. Es la tradición en Argentina, es la tradición en la mayor parte de las aduanas del mundo, cuidado. Tratarlas de manera objetiva a las infracciones, responsabilidad objetiva. No hace falta culpa o dolo. Frente a esto, que era una tradición de la aduana, de los tribunales y de las cátedras, eh, sobre todo fueron las cátedras de derecho penal las que más fueron planteando y en las defensas y en la jurisprudencia, luchando en los tribunales para que se respetaran los principios básicos del derecho penal en el que necesito algún tipo de atribución de culpa, por lo menos, si no dolo, por lo menos culpa, y no que fueran responsabilidades objetivas. En derecho administrativo es natural tener responsabilidades objetivas, no es un problema, pero en derecho penal no. Pese a que hay sistemas penales que toman responsabilidad objetiva, nuestro no. Y todo esto terminó con esta discusión con un caso, un fallo de la Corte Suprema, el caso Sanavirón. Sanavirón en una empresa cordobesa, lo dice el nombre, eran los indios acá de Córdoba, los Sanavirones, por si no conocen. Una empresa que fue condenada en una infracción, fue sancionada, reclamó por vía judicial y fue subiendo el caso hasta que llegó a la Corte, y la Corte finalmente dijo que hace falta por lo menos que haya culpa, por lo menos que haya culpa. Igualmente, la aduana les va a iniciar el proceso, haya culpa o no culpa. Es decir, eh, a remarla normalmente, a remarla. Es decir, es una cuestión de casi automática que se les va a iniciar si hay una diferencia, sin andar preguntando si hubo culpa o no. Eh, pero tengan presente que esa gran discusión que siempre hubo, no que siempre hubo, al principio no había, se empezó a discutir, antes se da por seguro que las infracciones eran objetivas. Ahora, la Corte exige que haya por lo menos algún elemento de culpa. A ver, un delito es una acción típica, antijurídica, culpable y que se encuadra en la figura legal. Típica porque hay un tipo penal, una descripción en un código, en una ley penal, una acción humana o una omisión antijurídica que viola la ley. Culpable, estamos metiendo la idea de culpabilidad, ya un dolo, culpa, no simplemente objetiva, y que vamos a empezar a analizar ahora todos estos elementos respecto a las infracciones. En cuanto a la acción, puede ser la infracción cometida por comisión, por omisión o comisión por omisión, que es cuando está obligado a
actuar y se exterioriza una conducta descripta por la legislación. Se ve excluida la acción cuando ha habido caso fortuito, fuerza mayor o violencia física. Alguien me ha empujado, yo no he sido el dueño de la acción, sino que simplemente he sido un sujeto pasivo que ha sido víctima de una violencia, no, no he tenido acción. Ejemplos, en caso fortuito, fuerza mayor, no se puede responsabilizar al importador, por ejemplo, por la caída de bultos al mar en una tormenta, en un buque. Es decir, yo voy a presentar la documentación, el manifiesto, por cada documento, por cada mercancía que se carga, por las mercancías que se van cargando, se van a generar los conocimientos de embarque. Y esos conocimientos de embarque tienen su espejo en una documentación que está a bordo del buque, que está obligado a presentar el capitán del buque como agente de transporte aduanero a la entrada del puerto, que es el manifiesto de carga, donde está la descripción de las mercancías, quién fueron los cargadores, destinatarios, valores y pesos y demás. Cuando revisa el buque en la aduana, ve que dice que hay, en el manifiesto de carga 100 contenedores y en la realidad hay 90, ¿dónde dejó los otros 10? Acá hay una infracción porque no se corresponde la documentación con la realidad física. Y en realidad, no hay infracción porque había un caso fortuito, o una fuerza mayor, una tormenta, en la cual es el interesado el que tiene que probar que ha habido una tormenta y que le tiró los contenedores. Una cuestión importante, artículo 903, posiblemente ya lo conozcan a situaciones como estas en penal tributario y ya lo vamos a ver en penal cambiario también. Es la imputación de las personas de existencia ideal, las personas jurídicas, en forma solidaria a sus dependientes por las infracciones que estos cometieran en ejercicio u ocasión de sus funciones. Y fíjense que cuando una persona jurídica es condenada y no pagare, por ejemplo, se va a la quiebra, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables, es decir, no accionistas, estaríamos hablando de sociedad, si fuera una sociedad colectiva, pero sí los directores y los administradores son responsables de manera solidaria por el pago de esas multas. El 910 dice, bueno, no son plenamente responsables las personas de derecho público, porque no podemos imaginar que el Estado quería contrabandear. Pero sí los entes centralizados porque tienen una personalidad jurídica separada. Por ejemplo, tal vez una compañía de electricidad normalmente son entes autárquicos. Perdón. Atentos a esto, 907. Ustedes le dan los papeles al despachante de aduana. Él se ocupó de todo y de golpe les queda una multa a ustedes. El despachante cometió una infracción. También el principal es el que, es decir, la empresa a la cual él representó va a ser sancionada, el importador, exportador que él ha administrado su cuenta va a ser sancionado porque no olvide que el despachante está actuando en nombre y cuenta de ustedes y va con una firma de ustedes toda la documentación. Así que, cuidado. Igual aquí, también como se puso en ciertas cuestiones tributarias a los contadores o
profesionales que asesoren a la empresa o a la persona que comete la infracción. El despachante de aduana va a ser sancionado solidariamente, salvo que él pruebe que cumplió con todas sus obligaciones a su cargo. Es decir, que presentó la documentación en regla, que la documentación que generó la irregularidad o la irregularidad que hubo no tuvo nada que ver con su acción ni con la documentación que él presentó y que él no estaba obligado a revisar eso. Difícil de lograr. Bueno, lo mismo para el agente de transporte aduanero. Antijuridicidad. Eh, a ver, el Código Penal trae una serie de causales, pero que la única que realmente, digamos, defensa propia o cosas así, no es fácil de pensar, de imaginar para una infracción aduanera, pero sí, por ejemplo, el estado de necesidad. Me fijó una ruta para cruzar en un tránsito directo, una suspensiva de tránsito directo. Me fijaron una ruta y yo la cambié porque por ejemplo, estuvo cerrada una ruta por nieve o porque hubo un accidente. Bueno, eso es claramente un caso de estado de necesidad que elimina el concepto de antijuridicidad. Respecto a la imputabilidad, ya van a ver que han excluidos los dementes. Y la culpa. Bueno, a ver, artículo 902. Dice, no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen de operación o destinación. ¿Eso qué está diciéndole? El 902 nos dice que tenemos que tener, si actuó con la debida diligencia, es decir, no hubo ni dolo ni culpa, no puede tener sanción. Sin embargo, siempre lo tratamos con responsabilidad objetiva. Siempre. Es más, yo no me acuerdo, no, sí me acuerdo, perdón. En el apunte que ustedes tienen de el doctor Bustos Cara, creo que les marca que la responsabilidad es objetiva, ¿eh? Presten atención. Es decir, que no es algo que todavía esté del todo cerrado el debate. Causales de exoneración de la culpabilidad. Lo primero, el error de hecho. A ver, el error de hecho en el Código Civil, a ustedes los exonera responsabilidad civil, en el Código Aduanero no los exonera de responsabilidad. Dice, el artículo 225 les va a permitir, a ver, por el 224 las declaraciones que hacemos a la aduana son inalterables. En el 225 nos dice que si la inexactitud fuera comprobable a simple lectura o se genera una contradicción entre los documentos. En un documento dice que son, el documento de seguro dice, por ejemplo, o el packing list dice que son 24 vasos y la declaración dice que son 23 y todos los demás documentos dicen que son 24. Hay una contradicción entre los documentos. Y lo advierto antes de que la aduana identifique este problema o se genere un perjuicio fiscal, voy a tener por el artículo 225 la posibilidad de corregir o ampliar o modificar, rectificar esta declaración. Hay situaciones a veces a las cuales hay que estar atento y alternativas que da el régimen aduanero.
Por ejemplo, cuando la mercancía está en depósito provisorio de importación, una cosa que podemos, ustedes saben, nos están corriendo los plazos para eh, dar una destinación definitiva o suspensiva a la mercadería, pero en realidad no tenemos prácticamente acceso a la mercadería. Y una cosa que pueden hacer, si tienen dudas respecto a qué hay dentro del contenedor, un mecanismo es presentar la llamada solicitud de creación de ignorando contenido. Se presentan a la aduana los primeros 10 días y le dicen, mire, no sé qué hay ahí adentro. En principio yo creo que hay tal cosa, pero no estoy seguro. Hagamos algo, vamos junto con el servicio aduanero, abrimos el contenedor, revisamos qué hay y en función de eso armo la declaración. Con eso me ahorro cualquier tipo de problema. A mí me tocó una vez una situación de un ignorando contenido, era una empresa Córdoba que operaba con un proveedor en el extranjero de muchos años de relación. La encargada del área de comercio exterior, en contacto permanente y desde hace muchos años con la empresa extranjera, eh, quedó embarazada. No sé si por ella o por otros funcionarios de la empresa, en la empresa extranjera, en europea, se enteran y en el siguiente contenedor que le envían un oso de peluche gigante, gigante, destinado al bebé que estaba por nacer de esta señora con la que creo que nunca la habían visto físicamente, pero que todavía se usaban estos Google Meet y cosas así, pero era un contacto telefónico y epistolar permanente. Por suerte, por suerte, avisaron, avisaron de que habían enviado un regalo, era para el bebé de esta señora que estaba por nacer. Y claro, cuando miramos el conocimiento de embarque, el packing list y demás, no, no figuraba, no figuraban un montón de piezas mecánicas y no figuraba ningún oso de peluche. Así que hubo que ir a la aduana, al depósito, en vez de hacer un despacho directo a plaza, eh, enviarlo a depósito provisorio, luego hacer un copia de depósito, pero hacer una declaración de ignorando contenido, abrir el contenedor y encontrar el feliz peluche y poner entonces en la declaración, eran no recuerdo cuántas bombas de agua eran, y más un peluche. Eso en simple, digamos, en un caso agradable, pero que por un regalo que les quieran hacer, les pueden terminar trayendo un lío a todo el contenedor y dejarle el contenedor parado tranquilamente 6 meses, hasta que terminen de solucionar el problema del peluche este, que aparte no le va a dar nunca el bebé. Entonces, cuidado con estas cuestiones. Siempre en la medida que puedan, por supuesto, rectifiquen. Y una manera de evitar tener estos problemas también es pasar por la zona franca. Ustedes hacen entrar a la mercadería de la zona franca, van, abren el contenedor y miran qué hay. Entonces, habiendo zonas francas, uno no debería tener este tipo de problemas. No debería tener este tipo de problemas. Bien. El- Sigue con la cuestión de la rectificación. eh, lo ven luego ustedes. Eh, Atentos a esto. Eh, la clasificación arancelaria, y esto es importante, porque también cuando era joven
La aduana lo perseguía a uno por un problema de mala clasificación arancelaria. Ustedes saben que eso es normalmente una de las tareas esenciales que tiene un despachante de aduana, ubicar en qué posición arancelaria está en el nomenclador. Eh, y si no era la correcta, venía una infracción. Y en realidad, el responsable de la clasificación arancelaria no somos nosotros, es la aduana. Lo que hacemos nosotros es presentar la documentación de la mercadería y que la aduana decida qué posición arancelaria le corresponde. Así que no corresponde que la aduana sancione por una posición arancelaria equivocada. Supongamos que está realmente equivocada. Por cierto, en la medida en que esté clara la documentación respaldatoria, si estoy tratando de hacer pasar un teléfono por una lapicera y presento documentación falsa diciendo que una lapicera, por supuesto que me van a tener que sancionar. Pero si yo presento una posición arancelaria en que, vamos, que hay muchas que son muy discutibles, si es esta o la otra, y estoy presentando toda la documentación que permite tomar una decisión sobre el punto, no corresponde bajo ningún aspecto, y así lo tiene el artículo 957, que la aduana les ponga algún tipo de multa o cosas así. Eh, no hay inexactitud, no hay inexactitud cuando esta fuera comprobable simple lectura de la propia declaración, solo causare un perjuicio fiscal y este fuera minúsculo, o sea, no fuera una prohibición o algo en lo que cambiara, y las diferencias entre la cantidad de las mercaderías no fueran de más del 2%. Entonces, ¿saben? Y eso, a ver, eh, si exportan granos a Europa, hay que cruzar el Ecuador, pasamos de una zona templada a zonas cálidas, a zonas templadas o frías, y eso va afectando el contenido de humedad de los granos. Y no, el maíz puede perder más del 2% de su peso al llegar a puerto de destino. No es que se nos haya escapado maíz por el buque o que lo hayan trasladado y pasado de buque y transbordado de buque y llevado a unos contrabandistas. No, es que simplemente perdió humedad. Todas esas cosas no generan una inexactitud. Error o ignorancia de derecho. No sabía que tenía que hacer esto. Marche preso. El error o ignorancia de derecho, como hemos visto, puede ser corregido, puede ser, no terminar generando una infracción, pero el error de derecho sí. Otras situaciones que excluyen la culpabilidad son la obediencia debida y la coacción, estar actuando bajo amenazas. ¿Qué pasa cuando se cometen una infracción y un delito? Se aplica la pena del delito. Pero cuidado, ciertos delitos llevan como accesoria la pena de ciertas infracciones. Eh, no lo vamos a desarrollar ahora eso directamente este material, pero hay una doble jurisdicción en, en tribunales federales con los delitos y en aduana con las infracciones. Y cuando se inicia un caso, se lleva a tribunal en la medida en que la aduana considere que hay probabilidad o riesgo de que se configure un delito, entonces va a tribunales federales
Y cuando termine el proceso en tribunales federales, mientras tanto se suspendió el procedimiento aduanero para evitar sentencias contradictorias que sea condenado en una sede y es sobreseído en otra. Y una vez que está la sentencia en justicia federal, se toma eso y se continúa el procedimiento aduanero. Entonces, ustedes van a tener el, un delito de contrabando que va a tener como accesorias penas de comiso de mercadería o la eliminación o suspensión de las autorizaciones para exportar o importar o suspensión en los registros de exportadores o de despachantes y demás, que esas no las va a aplicar el juez, sino la aduana. La multa la aplica la aduana, no el juzgado. Son accesorias, penas accesorias a estas de la pena de prisión que veíamos. Sanciones. La multa. Tengan presente que las multas son una sanción, no son un elemento de la recaudación tributaria. No son un elemento de recaudación tributaria. Su objetivo no es aumentar los ingresos del fisco, sino poner una sanción, causar un sufrimiento al patrimonio del infractor. Y lo que veníamos hablando del comiso, dice redimible por multas, en realidad son muy, muy pocos casos en los cuales se puede levantar un comiso por una multa, casi no. Esto es importante, muy importante, el artículo 917. Esta chiquita, esas letras. El artículo 917 es la autodenuncia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fíjense, tuvimos por el 225 la posibilidad de rectificar una declaración inexacta. Ahora, el por el 917 yo me puedo autodenunciar antes de que la aduana hubiera advertido el hecho, hubiera advertido el error o la inexactitud de la declaración o que se hubiera generado el perjuicio fiscal. Y entonces la multa se me va a reducir en un 75% el importe mínimo, no me van a abrir un sumario, se va a rectificar y no me va a quedar como antecedente para la reincidencia. No me va a quedar como antecedente para reincidencia. Es decir, está diciendo, si ha habido un error, verifíquelo usted y avísenos y la multa va a ser chiquitita y no va a traer casi ningún perjuicio. Esa es una de las cosas en las cuales más alertas tienen que estar. El 917 para realizarlo si ha habido un error, una inexactitud. Eh, si ese error, yo me autodenuncio, ese error viene esa inexactitud viene por un error excusable y pruebo que era un error excusable, no voy a tener que pagar nada. Pero si no fue por un error excusable, voy a pagar el 25% del importe mínimo de la multa. Artículo 947. Fíjense, es un contrabando, lo que se llama contrabando menor. Tiene todos los elementos del contrabando, solo que en vez de poner una pena de 2 a 8 años, me van a poner una multa de 2 a 10 veces el valor de la mercadería y me van a sancionar con el comiso de esta, porque son operaciones muy pequeñas, menos de 500.000 pesos. Actualmente se va actualizando regularmente y es el típico, trajo no sé, una radio, un teléfono, algo en la maleta del viajero y que no lo declaró y no lo quiso declarar
y bueno, es un contrabando, pero es algo pequeñito, no lo vamos a llevar a juicio y prisión por esto, le ponemos una multa y se resuelve administrativamente. Es decir, es un contrabando con todas las letras, no hay diferencia entre lo que vimos en el artículo 863. Lo que ocurre es que el monto es tan pequeño que no justifica, el valor es tan pequeño que no justifica mover y generar todo este desgaste jurisdiccional, sino que se puede resolver directamente por un, una tramitación administrativa. Bueno, lo que decíamos es dolosa, y hay un ardido, un engaño, es decir, los mismos elementos que veíamos en el 863. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. A ver, lo que estamos tratando en estos puntos son distintas hipótesis de infracciones que están tratadas en el Código Aduanero. Declaraciones inexactas, fíjense cuáles son los elementos que tienen que estar. No haya sido cometida con dolo, porque si no sería un contrabando, se dan cuenta, un ardido engaño. No ha habido dolo. Y si no hubiera sido descubierto, hubiera generado un perjuicio fiscal o una transgresión o una prohibición, o se trata de una transgresión en la prohibición de importar o exportar, o hubiera ingresado un importe distinto en valor por la importación o egresado por la exportación de la correspondiente. Hay cierta cuestión acá que se refiere a... ustedes saben que hay distintos canales en el sistema María y que hay ciertas mercancías que no importa qué canal están sometidas a cierto a control obligatorio. Si la mercancía está sometida a control obligatorio, ¿hay alguna manera de que cause un perjuicio una declaración que estuvo equivocada? Si total lo mismo va a ser comprobado por la aduana, la mercancía. En principio no, no hay manera que cause perjuicio si no causa ni puede causar perjuicio fiscal, porque está sometida a control obligatorio. Es para ese tipo de mercancías, como les digo, que están sometidas a control obligatorio, lo que les estoy diciendo. Si hubiera perjuicio fiscal, la sanción será de 1 a 5 veces el importe del perjuicio, y si se trata de prohibiciones de importar o exportar, se va a ser también sobre el valor de la mercadería en este caso, y si fueran valores, ingresos de divisas o egresos, es por la diferencia respecto a lo que debería haber sido ingresado. Si hubo dolo en esta inexactitud, no es una infracción. Es un delito, delito de contrabando, lo que se llama contrabando documentado habitualmente, el inciso B del 864. Cuidado siempre. Normalmente este es el caso más típico de contrabando que llega a los tribunales, pero presten atención, es mejor directamente ir por el 863 que por el 864 si fueran fiscales. El perjuicio fiscal no se ingresaron los tributos o las percepciones que estaban encomendadas a cobrar por el servicio aduanero, o no se ingresaron en el monto establecido. Pero fíjense, no es necesario que la pérdida del ingreso fiscal se produzca en los hechos, basta la mera posibilidad que eso hubiera ocurrido. Y por el otro lado, si la inexactitud se traduce en un mayor ingreso fiscal, no es punible. Si en el fondo, y ahí, a ver,
coloco en una posición arancelaria que me obliga al pago de un arancel, supongamos un arancel específico de 10 pesos, cuando en realidad debería haber estado pagando un arancel de 8 pesos. ¿Ha habido un perjuicio fiscal? No, al contrario, el fisco ganó más. Sí, entonces, no hay perjuicio fiscal, no hay infracción. Vuelvo a insistir en esta placa con lo que veníamos trabajando. La clasificación arancelaria de la era sistemáticamente una generadora casi automática de sanciones de infracciones y no es punible si el declarante ha indicado todos los elementos necesarios para que la aduana pueda hacer una correcta clasificación de la mercadería. Y es la aduana la que hace la clasificación, no nosotros, no nosotros. Tampoco van a ser punibles las inexactitudes de los casos mencionados en 958, que son siniestro, caso fortuito, fuerza mayor, eh, o las rectificaciones que hayamos hecho por el 225, ese error excusable. No va a ser tampoco punible la inexactitud cuando fuere comprobable a simple vista. Atento, esto tiene que resultar del mismo documento. Es decir, por ejemplo, una contradicción interna en el documento, pero todo está diciendo que son $10.000 y puse mal una coma en un punto. Y esa inexactitud, si en el mismo documento queda claro cuál es el valor real, no va a haber problema. Si el perjuicio fiscal fuere con las actualizaciones y demás, porque era en Australia cuando se dictó esto, son 58 pesos. Si el perjuicio fiscal es menos a 58 pesos, no nos van a sancionar. Salvo que hubiera una violación del régimen de importar o exportación o el régimen penal cambiario. Y lo que venimos diciendo de una tolerancia del 2% de volumen o peso. Es decir, esas inexactitudes no van a generar sanción. Luego, bueno, lo que veremos el 225 y el 226, una declaración supeditada, lo que veníamos hablando, ¿se acuerdan eso del contenedor con el peluche? Y luego, una cuestión, el artículo 961. Insistiendo en algo que ya habíamos hablado de la ley penal más benigna. La ley penal más benigna se aplica, pero no en lo que se refiere a la configuración de la infracción cuando se trate de modificar el tratamiento aduanero fiscal de la mercadería. Ahí, marche preso, pague la multa porque la infracción ya se configuró. Ya se configuró. Otro tipo de infracciones que pueden cometerse son las del 262, mercancías a bordo sin declarar. Se refiere a mercancías que se encuentran a bordo de un buque, una aeronave, un medio de transporte, un camión, y que no han sido declaradas. Típicamente comenzamos con eso en las estaciones de peaje en la ruta, que Gendarmería y la aduana y las policías provinciales los van pesando los camiones. Tengo el manifiesto de carga y el combustible y el peso del camionero y el neumático de repuesto y la tara de camión me tendría que dar un peso de tanto. No me da distinto. Bueno, puede haber mercadería a bordo sin declarar. Transgresiones, esto hay muchos casos de esto. Transgresiones a las obligaciones impuestas como condición de un beneficio.
Por ejemplo, a una clínica se le permite ingresar equipamiento médico para, supongamos, cierto tipo de cirugías con una franquicia aduanera sin tener que pagar arancel o con ciertos beneficios y demás. Y luego ese equipamiento no fue utilizado para ese fin, fue utilizado para otros fines, o fue vendido, fue transferido a otra institución. Entonces, hay una serie de obligaciones que comienzan con lo que se llama el régimen de comprobación de destino, en el cual regularmente va a tener que presentarse con la aduana para verificar que se esté utilizando para el fin por el cual se le dio este beneficio y ocurre que no se cumplen y generan infracciones. Bueno, transgresiones al régimen de destinación suspensiva. Puede ser respecto a la de exportación o de importación, puede ser especialmente la temporaria. Y esto es muy, muy habitual en las empresas. Se les pasan los plazos, los tiempos y no, supónganse, es una importación, soy una compañía automotriz y tengo importaciones temporarias de el equipo de música que viene de Japón y se va a incorporar en este vehículo y va a ser enviado este vehículo a Brasil, luego exportado y se me pasó el plazo, se me venció de estos equipos que entraron sin pagar un arancel porque una temporaria, bueno, ahí viene el, la multa, la infracción. Por eso, siempre, siempre, lo mejor, en la medida de lo posible, utilicen una zona franca. Dejen las cosas en la zona franca y les van entrando según la necesidad. No, y por supuesto, no hacer una importación definitiva, porque van a tener que pagar los aranceles y esperar luego que se lo devuelvan con el drawback, como que un país en default les devuelva impuestos pagados por la importación. Así que puede ser una espera un poco larga. Seguimos con esto y recuerden que las importaciones temporarias no pagan arancel, es decir, las importaciones suspensivas temporales son mercancías que no tienen libre circulación en el territorio aduanero y que van a ingresar por un plazo y por un fin específico. Si no se cumplió ese plazo y no se cumplió o el fin, entonces va a venir la infracción. Luego, transgresiones al régimen de equipaje, pacotillo, franquicias diplomáticas. Eh, Esto en realidad son, pacotilla es a ver, mercancías que se le permite a los marinos bajar al puerto y comercializar en el puerto, con lo cual, o, súmase, bajar botellas de whisky que venden en el bar del puerto y con eso se paga la cena. Son ciertas franquicias muy pequeñas que hay, pero esos son regímenes que no están detallados en el Código Aduanero, pero sino por normas específicas de la aduana, y que, por lo tanto, este artículo constituye lo que se llama una ley penal en blanco. Es decir, que el contenido, ya lo vamos a ver también en la ley penal cambiaria, que es otro típico ejemplo de ley penal en blanco, tiene que ser completado por otra norma para que podamos comprender bien los extremos del tipo penal. Y sigue con esto del régimen de equipaje. Persona o tripulante que introdujere o tratara de introducir mercadería que no fuera admitida por las reglamentaciones va a tener una multa. Es decir,
régimen de equipaje, ustedes saben, artículos electrónicos hasta tanto, ciertas mercancías permitidas o no. Omisión, falsedad en la declaración y luego la cuestión diplomática, que ese es un régimen especial. Ay, qué mala placa esta. Discúlpenme por esta placa tan chiquita que yo ni la alcanzo a leer. Eh, Se refiere a la transferencia no autorizada de estas mercaderías y cómo quien las hubiera adquirido eh, podrá ser pasible también de esta multa, en qué condiciones. Una cuestión importante es la transgresión del régimen de envíos postales. A ver, en Argentina todavía no es significativo el problema, pero ustedes saben, en Estados Unidos hay una epidemia de muerte por el uso de opiáceos y de ciertas metafetaminas. Muchas, la gran mayoría, en ciertos casos, drogas sintéticas importadas desde China y que llegan por correo directamente. Se compra por internet y por correo les envían unas pastillitas y es droga. Si ya controlar las mercancías es difícil, imagínense controlar para el servicio aduanero o aún las mismas compañías de correos, controlar los sobres, que quiera que no, además, los correos postal tiene una protección diferente en cuanto a privacidad y autorizaciones de revisión, de abrir un sobre que puede tener la aduana en un contenedor. Son distintas. Es decir, que no está siendo un problema serio en Argentina, pero sí es un problema muy serio en otros países y hay cosas que llegan siempre. Eh, bueno, sí, con los envíos postales no hace falta que ya entren con eso tanto. Una cuestión importante es la tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines comerciales o industriales, porque esto también hizo mucho ruido en el Mercosur y es de las cosas que más pruebas trajo para la redacción del Código Aduanero Mercosur. El mercancía que ingresó la tengo en mi comercio, posiblemente se la compré de contrabandista y la tengo en mi comercio para venderla. Es decir, voy a vender mercancía que ha sido contrabandeada. Me corresponde una sanción. Me corresponde una sanción. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener? Tener en la plaza la mercadería extranjera con un propósito de comercialización, no de uso personal, y la falta de prueba legal del ingreso. Y cuidado, puedo llegar a utilizar buena fe, pero es muy difícil que sea aceptada. La Corte la acepta como que puede utilizar el argumento de que las compré de buena fe, pero tengo que probarlo, que fue de buena fe. Y aquí estamos en una clara situación de inversión de la carga de la prueba. La sola tenencia no genera una infracción. Es la tenencia con fines de comercialización o industrialización. Y tengan presente la situación del estampillado. Muchas mercancías, su ingreso tienen que tributar al momento de su nacionalización impuestos internos. Y se pone la estampilla. Tener mercancías, un comercio sin esas estampillas es clara, configura automáticamente, diría, esta infracción. Luego quedan cuestiones de derecho procesal
que eso los pueden ver directamente en el apunte, no son muy simples, no, no hace falta que las